Si pudieras hacer crecer una nariz en un vaso, ¿lo harías? Si pudieras desarrollar otro corazón dentro de una oveja, ¿sería lo correcto? Si pudieras modificar tu ADN para poder formar partes del cuerpo, ¿sería ir demasiado lejos? Hasta ahora, en esta serie hemos cenado vacas de un tamaño enorme. Hemos visto conejos que brillan en la oscuridad. Y hemos tenido cara a cara a pollos sin plumas. En este episodio descubriremos cómo podemos crear nuevos animales y plantas que podrían salvarnos la vida. No se trata del futuro. Está ocurriendo en la actualidad. Si todas las criaturas creadas científicamente se agruparan en una granja, su aspecto sería así. Esta granja es imaginaria, pero todas las plantas y los animales que estás a punto de ver son reales. Bienvenido a la granja del Dr. Frankenstein. En este programa, nuestro recorrido por la granja del Dr. Frankenstein nos descubre un increíble y nuevo mundo en medicina. Hemos llevado a 2 personas a la granja para que hagan de nuestros guías. Olivia quiere convencernos de los beneficios de la ingeniería genética y de la biotecnología. Soy Olivia Jackson. Como bióloga, creo que la biotecnología es una herramienta que tiene un enorme potencial. Al utilizar técnicas como la modificación genética o la ingeniería de tejidos, vamos a poder desarrollar cultivos que nos ayuden a controlar enfermedades infecciosas o animales con órganos humanos en su interior. Pero para poder aprovechar verdaderamente la tecnología tendremos que conocerla bien. Pero al admirador de la comida orgánica Giles Coren, la idea de una granja farmacéutica le resulta bastante inquietante. Como crítico gastronómico, siempre he creído que se debería dejar a las granjas seguir haciendo lo que siempre han sabido hacer mejor: producir alimentos. En realidad no me gusta la idea de convertirlas en fábricas para desarrollar medicamentos u órganos humanos. Olivia Jackson es una experta en selección natural y evolución, pero ahora está a punto de adentrarse en un nuevo mundo. Un mundo en el que los científicos han tomado el control y la naturaleza ha cambiado completamente. En este establo hay un rebaño de vacas que la evolución nunca habría podido crear. Increíble. Cada uno de estos animales es un clon. Son todos copias genéticas de solo 2 vacas originales creadas en el laboratorio. Se formaron mediante ingeniería genética con la esperanza de salvar vidas humanas. Hey. Estas crías son el producto de un genetista, el Dr. Rob. Las ha creado desde cero para ayudar a curar algunas de las enfermedades más peligrosas del planeta. ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que la hace especial? Bueno, es una cría que tiene una serie de noqueados génicos y también transporta el microcromosoma humano que contiene los anticuerpos humanos. Entonces puede crear anticuerpos humanos en su sangre. Sí, sí. Nuestro cuerpo produce anticuerpos para combatir las enfermedades. Pueden destruir infecciones letales como la neumonía atípica y graves enfermedades como el botulismo, pero nadie ha descubierto la forma de producirlos en masa. Cada una de las crías del Dr. Rob está valorada en 340.000 euros. Tienen ADN humano en su interior. Su futuro es que les ordeñen la sangre. Esta es la primera sala de extracción de anticuerpos del mundo. Durante 2 horas semanales aproximadamente, estas preciadas vacas están conectadas a bombas que filtran su sangre y extraen los anticuerpos humanos. Crear anticuerpos de este tipo en cantidades tan elevadas ha sido durante mucho tiempo un sueño para la ciencia médica. Se pueden usar para combatir enfermedades como el anthrax o el ébola, para las que no existe cura actualmente. Si queremos crear anticuerpos para tratar una enfermedad específica, lo que en realidad tenemos que hacer es vacunar una y otra vez al paciente para que desarrolle una elevada concentración de anticuerpos contra ese agente concreto. Pero no podemos hacerlo. No podemos tratar así a los pacientes. Así que si quisiéramos crear anticuerpos contra el anthrax no podemos, porque podríamos contagiar el anthrax a alguien. Eso es, sí.
Así que en vez de humanos, el Dr. Rob decidió usar vacas para crear sus anticuerpos. Longevas y con 8 veces más sangre que nosotros, quiere convertirlas en fiables líneas de producción de anticuerpos en masa. El objetivo final es, por ejemplo, con el Anthrax, exponer la vaca al Anthrax e inyectárselo hasta el punto en el que empiece a producir anticuerpos en grandes cantidades contra el Anthrax. Sí. Y entonces ya puedes recoger esos anticuerpos, purificarlos y tratar a la gente que tenga Anthrax. Sí. Pero no es una tarea fácil conseguir que las vacas produzcan anticuerpos humanos. Hay que modificar genéticamente el sistema inmunológico de la vaca para lograr que sea humano, al menos en parte. El Dr. Rob ha sacado 2 copias de parejas de genes de nuestro ADN y las ha combinado en un paquete llamado microcromosoma. Pero para lograr introducir ese microcromosoma en la vaca ha tenido que recurrir a uno de los trabajos de copia y pega más complicados que he visto nunca. Se saca el microcromosoma y se transfiere desde las células de un ratón hasta las células de un pollo, ¿vale? Y es una célula del pollo en concreto la que nos permite cortar y pegar los cromosomas. La mejor forma de transportar esos cromosomas es en realidad mediante una célula de hámster. Así que luego va a una línea de células del hámster y entonces lo transferimos a una línea de células de la vaca. Entonces, para entenderlo bien, para crear un cromosoma humano se necesitan ratones, pollos, hámsteres y por último vacas. Y por último vacas, sí. Porque cada tipo de célula tiene sus peculiares pero específicas características propias que nos permiten hacer una manipulación concreta. Y esto significa que podrán producir anticuerpos humanos en su sangre. Eso es. Estas vacas podrían ser tan importantes como la invención de las vacunas o los antibióticos. Se podrían usar para combatir enfermedades que ningún antibiótico puede curar, incluso el cáncer. Podrían convertirse en una nueva arma en nuestra lucha contra esta enfermedad. ¿Y cuánto se puede sacar de la vaca antes de que empiece a sentirse molesta? De una vaca como esta se pueden recoger probablemente unos 10 litros. Una vaca tiene unos 20 gramos de anticuerpos por litro de plasma. Entonces, estamos hablando de 200 gramos de anticuerpos. Estas vacas llevan la donación de sangre a un nivel completamente nuevo. Tan solo 10 o 20 de ellas podrían abastecer la demanda mundial anual para una de las terapias de anticuerpos del Dr. Rob. Y este es el tipo de avance que solo la ingeniería genética podría aportarnos. Las vacas del Dr. Rob han sido creadas para producir anticuerpos humanos fuera de un ser humano. Pero la ciencia no tiene por qué detenerse aquí. ¿Se podría crear un órgano humano fuera de un organismo? En nuestra próxima parada vamos a conocer a los ingenieros de tejidos de la granja, cuyo trabajo consiste en averiguarlo. Mi cara. Es normal. Una boca, una nariz, 2 orejas, 2 ojos, tal y como me gusta. Pero abajo en el sótano se dedican a algo llamado ingeniería de tejidos. La ingeniería de tejidos es la ciencia que permite crear órganos o tejidos en un laboratorio. Aquí en la granja, el proceso empieza con un molde con la forma de la nariz de Giles. ¿Cómo estoy? ¿Mejor o peor? El molde se usa para hacer una estructura llamada andamio o matriz en la que las células pueden desarrollarse. Este andamio tiene muchas propiedades especiales. Contiene muchas células de cartílago y células dérmicas que son las que forman la parte viva de la estructura de tu nariz. Y empezamos con un material plástico que es esto de aquí, que en realidad se usa actualmente también para fabricar bolsas de plástico biodegradables para los supermercados. Pero este es de una calidad mayor. Y metemos tu nariz en... Para hacer una estructura sólida se calienta el andamio durante aproximadamente 1 hora. Bien, vamos a ver. Vale. La mía no tiene tan buena pinta. Esta es la estructura del andamio. Vaya, es mi nariz. Claro. El 90% es tan solo aire. La estructura del polímero solo ha llenado el 10% y ese 90% deja el espacio necesario para que las células que intervendrán más adelante en el proceso formen el tejido de tu nariz. Es algo bastante impresionante. No puedo esperar a ver qué pasa después.
Vamos a dejar que la nariz de Giles repose en el aparador durante 1 hora aproximadamente. Es el momento de que Olivia conozca la parte más excitante de nuestro trabajo en la granja. Me pregunto qué pensará del departamento de bebés de la granja. Aquí quieren crear un hígado humano. Es un niño. Este es el doctor Nico Forraz. Su primer trabajo por la mañana consiste en recoger los cordones umbilicales de todos los recién nacidos. Busca un ingrediente que está revolucionando la medicina moderna. Hace 20 años se solían tirar los cordones umbilicales como este. No sabíamos que eran uno de los mejores lugares en los que encontrar células madre. Y aquí tenemos el cordón, es muy largo. ¿Ese es el cordón umbilical? ¿Es el cordón umbilical? Entonces la idea es recoger la sangre y después extraer las células madre. Sí, eso es. ¿Qué importancia tienen las células madre? Bueno, las células madre son tan interesantes porque pueden producir muchos tipos de células del organismo. Nos abren infinitas posibilidades. Entonces, ¿qué son las células madre? En un principio todos estamos hechos a partir de células madre. Cuando estamos en el útero, estas células madre se desarrollan en tejidos que forman las distintas partes de nuestro cuerpo: los huesos, los músculos, el cerebro, la piel. Lo interesante de las células madre, la razón por la que despiertan el interés de todo el mundo, es que tienen el poder de convertirse en cualquier parte del cuerpo. La terapia con células madre está ya salvando vidas en la granja. Olivia va a visitar a uno de los pocos humanos de la granja, el bebé Ross. ¿A qué clase de futuro se estaría enfrentando ahora? No habría tenido futuro en absoluto. Los bebés que padecen SCID suelen morir al año de vida. SCID son las siglas en inglés de inmunodeficiencia combinada severa. El organismo de Ross no puede producir un tipo concreto de células, llamadas células T, que ayudan al cuerpo a combatir incluso las infecciones más insignificantes. Pero los médicos trasplantaron células madre en su corriente sanguínea, donde se multiplicaron y se transformaron en las células T que Ross necesitaba. No podía combatir ninguna infección, así que seguramente habría muerto al año de vida. ¿Incluso un resfriado lo habría matado? Claro, sí, o un beso, o cualquier cosa. Así que durante los últimos 6 meses ni le hemos besado. No podía tocarnos las manos, ni la cara, ni nada. La terapia con células madre ha salvado la vida de Ross, pero existe mucha controversia en torno a las células madre porque uno de los sitios de los que se pueden obtener es de los embriones. Sin embargo, los embriones no son la única fuente. También podemos obtenerlas de la médula ósea o de los cordones umbilicales, como hace Nico. El sueño de Nico es desarrollar un hígado humano a partir de las células madre que recogió antes. ¿Crear un órgano humano desde cero? Una de las partes más complejas del cuerpo humano. Me pregunto cómo lo hará. Entonces, ¿quieres crear un trozo de tejido hepático que pueda funcionar como un hígado verdadero? Eso es. A largo plazo quizás podamos prever la creación de suficiente tejido hepático como para ayudar a un paciente con una enfermedad o una intoxicación hepática. La diferencia entre la vida y la muerte en un paciente con una enfermedad hepática es tan solo del 5%, así que una mejora de ese 5% puede mantenerle con vida durante una buena temporada. Parece que el primer paso para crear tu propio hígado es controlar algo que Nico llama la máquina antigravedad. Así que este modesto paquete es el bioreactor. Correcto. Es la máquina antigravedad. Eso es. Impresionante, ¿verdad? El bioreactor está diseñado por la NASA para reproducir los efectos de estar en el espacio. Reduce la gravedad, lo que permite que las células madre crezcan en 3 dimensiones. Un bioreactor en realidad simula microgravedad. Cuando creas tejido en 3 dimensiones se ejerce mucha fuerza y tensión física sobre las células que estás creando en 3 dimensiones. De manera que esta máquina suprime esos efectos perjudiciales para las células y nos permite desarrollar tejido hepático en 3D desde el núcleo de las células madre sanguíneas. El segundo paso para desarrollar un órgano es llenar el bioreactor de células madre. Ahora Nico ha tenido que convencerlas para que quieran formar un hígado. Entonces, básicamente lo que haces es meterlas en esta máquina antigravedad y añades después varios compuestos y sustancias químicas y dices, convertíos en hígado, convertíos en hígado.
Tienen todas las sales, minerales, azúcares y proteínas que necesitan para cobrar vida, y algunos reactivos especiales denominados factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son el ingrediente mágico de Nico. Convencen a las células madre para empezar a crecer y también les dicen en qué deben convertirse, en este caso en un hígado. Se trata de medicina con células madre. Medicina con células madre. Sopa de células madre. Para que crezcan, tienen que dar ahora unas cuantas vueltas en la cámara calorífica. ¿Vamos? Con tan solo células madre, sustancias químicas bastante potentes y un bioreactor, Nico podría lograr una producción en línea de órganos humanos. Sí, está muy caliente. Está bastante caliente para que estén a gusto. Células cómodas. Células cómodas. Tras 6 semanas, este es el resultado final. Un trozo tridimensional de hígado humano en funcionamiento. Puede que solo tenga unos milímetros de diámetro, pero podría ser el futuro de los trasplantes de órganos. Tan solo unos gramos de este tejido podrían salvar la vida de un paciente terminal por disfunción hepática. Aún no hemos terminado con la creación de órganos, pero tenemos que volver a la cocina para ver la nariz. Allí, Kevin, el ingeniero de tejidos, está encendiendo una especie de olla a presión distinta a cualquier cosa que se haya visto antes. Hasta ahora, todo lo que ha hecho Kevin es cocer un andamio con forma de nariz. Pero por lo que parece ha llegado el momento de hacer uso de la tecnología más avanzada. Kevin me va a enseñar cómo va a hacer que mi nariz cobre vida. Bien. ¿Qué es esto? Es un aparato extraordinario. Es exactamente lo que siempre imaginé que habría en un laboratorio científico. Sí. Simplemente metes la nariz ahí, lo enciendes y ya está. Exactamente, sí. En realidad es una reacción química controlada que se hace para que el andamio atraiga a las células. ¿Va a cambiar entonces la naturaleza del andamio? Sí, puede que probablemente no veas ninguna diferencia a simple vista, pero en realidad están ocurriendo muchos cambios importantes en la composición química de este material. Entonces lo metes ahí y se convierte en algo que engaña a las células para que piensen que es algo vivo. Sí, es eso exactamente. Ingenioso. Así que simplemente lo llevamos hasta este punto de aquí y lo colocamos bien. Frankenstein creó a su increíble y antiguo monstruo usando un pararrayos. Así que imaginaos lo que podría haber hecho con uno de estos. Ya puedes ver que en la cámara brilla algo rosa, y el motivo es que el gas que estamos filtrando dentro se carga y se vuelve muy reactivo y sufre una reacción química al contactar con el andamio de tu nariz y cambia su superficie. El horno de Kevin está convirtiendo la nariz de Giles en un imán de tejido vivo, casi literalmente hablando. Mediante una serie de complejas reacciones químicas, esta máquina está cargando positivamente su nariz. Cualquier célula que se le acerque se pegará a la superficie del andamio como si fuera un imán. Bien, el tiempo se ha acabado y la química del sistema ya será diferente, así que ya puedo sacar la nariz para que la veas. En este punto me he puesto los guantes porque no quiero interferir en el proceso químico. Tu nariz no parece diferente. Sigue pareciendo un andamio de polímero de tu nariz, pero para las células será muy distinta. Ahora tendrá un tipo de superficie diferente al que la célula querrá adherirse. ¿Qué hacemos ahora con ella? Ya está lista para las células, es el siguiente paso. Ahora Kevin está cocinando de verdad. Ha mojado mi nariz en alcohol desnaturalizado. Para esterilizarla, limpiarla rápidamente y después le da sus factores de crecimiento, los cimientos de la vida. Ya tiene casi todas las sales y algunos nutrientes que las células necesitan para formar tejido. La nariz ya está lista para recibir las células. Pero sigue pareciendo la misma nariz. Quiero saber si se va a crear una nariz con aspecto áspero o si va a ser suave como la mía. Durante un periodo de tiempo, la estructura de polímero que hace que sea rugosa se va rompiendo. Es rugosa a propósito porque esto le proporciona los poros que se necesitan para permitir que las células vivan en ella.
Así que lo que voy a hacer ahora es poner la pipeta aquí y recogeré algunas células. Probablemente unos 10 millones para una nariz del tamaño de la tuya. ¿Y cuántas para una nariz como la de Charles de Gaulle? ¿Muchos más millones? Muchos más millones. Ahora Kevin está llenando mi nariz de una poción rosa con innumerables células vivas. ¿Ahora hay millones de células humanas alrededor del andamio de mi nariz? Sí, y por el proceso anterior por el que se cambió la superficie química, ahora debería resultarles una superficie atractiva a la que adherirse. Damos tiempo a las células para que se acostumbren a su nuevo hogar. La cosecha de narices e hígados en el laboratorio es una buena forma de hacer partes del cuerpo de repuesto, pero en la granja algunos científicos tienen un enfoque aún más radical. ¿Qué pasaría si pudiéramos desarrollar células humanas en un animal? Olivia está a punto de averiguarlo. Estas ovejas son un 15% humanas. Eso es, los bioingenieros de la granja han descubierto cómo desarrollar un animal que sea parte oveja y parte ser humano. Todo empieza en la sala de operaciones. Aquí, los científicos van a extraer un embrión de oveja del vientre de su madre, le van a inyectar células madre humanas y lo van a volver a introducir. Cuando nazca el cordero tendrá células de oveja y de ser humano. Se habrá humanizado, por así decirlo. El profesor Sanjani lleva 30 años en este proyecto. ¿Qué es un órgano humanizado? Un órgano humanizado sería un órgano que al menos tuviera una parte derivada de células humanas. Las ovejas humanizadas del Dr. Sanjani están hechas a medida. Cada una se corresponde con un donante, un paciente que donó las células madre originales. Lo que normalmente hacemos es entrar y coger unos 57 gramos de células de la médula ósea de ese paciente, aislar las células madre de ellas, trasplantarlas en el feto de la oveja y en unos 2 meses tendremos un hígado formado al menos en un 10 o un 15% por células hepáticas de dicho paciente. No me puedo creer que vaya a funcionar. El profesor Sanjani dice que simplemente con inyectar células madre humanas en una oveja que sobrevivan y se multipliquen, se convertirán en tejidos de órganos humanos. Inyectamos las células en el peritoneo de estos animales y así las células se distribuyen por su metabolismo y por su sistema circulatorio y se reparten por todos los órganos del cuerpo. Las células humanas y ovinas conviven felizmente juntas dentro de la oveja. Pero existe un riesgo en el proceso del Dr. Sanjani. Si el ADN de las células de la oveja y el de las células madre humanas se mezcla, podemos llegar a lo que se conoce como fusión celular, y a algunos les preocupa que esto pudiera producir un extraño y nuevo ser híbrido con rasgos y características tanto de oveja como de ser humano. Es una posibilidad que el Dr. Sanjani ha tenido en cuenta. En este modelo, trasplantar las células en el feto de la oveja en una fase tan temprana no provoca la fusión en absoluto. No veo ni una sola célula fusionada. Así que tenemos células ovinas, células humanas o células hepáticas. Entonces mantienen su identidad como ovejas. Son ovejas normales. Se comportan como ovejas. No hablan como los humanos. No se comportan como humanos. No sienten como seres humanos. Eso es muy importante. Bien, ahora quiero verlo en la práctica. Lo primero que hacen es abrir el estómago de la oveja. Un olor algo desconcertante a carne quemada. ¿Vais a sacarle el útero entero? Todo el útero. Su forma es distinta a la de los úteros humanos, ¿no es? Sí, sí. He visto cosas raras en mi vida. Pero esto lo supera. Es un poco resbaladizo. Sí. Están extrayendo el útero de la oveja con el feto vivo de un cordero en su interior. Dios mío, es enorme. Ha llegado el momento más crítico. La cirujana tiene que sentir al feto con vida para poder identificar la zona en la que se van a inyectar las células madre. ¿Le hace daño?
¿Buscas algo blando y suave? No, busco donde tiene las costillas porque lo vamos a inyectar en esa zona. Las células madre se deben inyectar en el peritoneo, la zona estomacal del feto. Así que cuando una célula madre humana llegue al cerebro de la oveja se convertirá en una neurona. Sí. Y cuando llegue al hígado de la oveja se convertirá en una célula hepática. En una célula hepática. A medida que las células madre humanas viajan por el embrión de la oveja, crecen y se transforman en función del lugar en el que se asienten. El hígado de la oveja, su corazón, los pulmones y posiblemente incluso su cerebro se convertirán en órganos humanos, al menos una parte. Lo que el Dr. Sanjani espera es poder tener cientos o incluso miles de ovejas para producir órganos para trasplantar. Lo mejor de todo esto es que con tan solo unos 57 gramos de células madre o de células de la médula ósea que extraigamos del paciente, tendremos las suficientes células madre para unos 10 fetos. Ya no es solo que tengas un órgano para trasplantar, sino que puedes tener aún muchos más animales disponibles en el caso de que el primero falle y así sucesivamente. Qué idea más peculiar, la de que algún día puede que todos tengamos un rebaño de ovejas propio en espera para proporcionarnos nuevos órganos si alguno de los nuestros falla. El trabajo del Dr. Sanjani aún sigue en fase de desarrollo y recibir un trasplante de una de sus ovejas todavía no es posible. Pero algunos órganos creados fuera de un cuerpo ya se están usando en seres humanos. En nuestra próxima parada, vamos a conocer a alguien a quien la biotecnología le cambió la vida para siempre. Caitlin McNamara nació con espina bífida. Su vejiga no funcionaba. Así que le trasplantaron la primera vejiga biotecnológica del mundo. La vejiga de Caitlin fue creada desde cero en un laboratorio. En primer lugar, ¿hace cuánto tiempo te operaron? ¿Hace ya 6 años? Sí. En febrero de 2001 me hicieron el cultivo de células. Como con mi nariz, construyeron un andamio. Tomaron algunas células y abracadabra. La nueva vejiga de Caitlin empezó a crecer. La hicieron en un molde y después te la pusieron. Sí. Con la otra. Sí, para que fuera más grande. Está claro que esta tecnología le ha cambiado la vida a Caitlin. Con espina bífida incluso las cosas más sencillas son un reto, pero su nueva vejiga ha hecho posible para ella cosas que la mayoría de los adolescentes dan por garantizadas. Probablemente seas la primera persona en el mundo que se ha sometido a este tipo de cirugía. ¿Cómo te sientes? Feliz, porque lleva funcionando ya 7 años. Ahora hay muchas cosas que puedes hacer que antes no podías. Sí, puedo hacer lo que quiera sin tener que preocuparme por tener algún accidente o tener que ir al baño rápidamente. ¿Es algo que te va a durar toda la vida o...? Creo que me durará mucho tiempo. No sé cuánto exactamente. Y si no, pueden desarrollar otra. La biotecnología puede ofrecer soluciones de peso para individuos como Caitlin. ¿Pero podría usarse para tratar enfermedades a nivel mundial? En nuestra próxima cita iremos a invernaderos en los que la planta más letal del planeta se transformará en un salvavidas. La mayoría de la gente asocia el tabaco con el cáncer, pero ¿lo harías tú también si fuera una planta que pudiera salvar la vida de millones de personas? Claro, creo que la gente está muy familiarizada con el concepto de obtener medicinas de las plantas. Lo hemos hecho durante cientos de años. Pero con las nuevas tecnologías, especialmente con las plantas modificadas genéticamente, podemos coger especies de plantas como el tabaco y convertirlas en fábricas que suministren nuevos medicamentos. Es genial. El Dr. Ma quiere coger tabaco, ese hierbajo asesino, y usarlo para ayudar a detener el contagio de una enfermedad que mata a millones de personas. El SIDA. El VIH es un enorme problema en todo el mundo, especialmente en los países en vías de desarrollo, en los que hay millones de personas que necesitan este tipo de protección, pero que principalmente no se pueden permitir pagar los caros medicamentos modernos. Explícame cómo funciona. Bien, observamos la producción de algo que se llama microbicida VIH. Es un compuesto que deja al virus inactivo cuando algo entra en contacto con él. El Dr. Ma ha descubierto la forma de aniquilar al VIH. Un compuesto llamado cianovirin que destruye el virus del SIDA al entrar en contacto con él.
Quiere convertir el cianovirin en una crema que se pueda usar como barrera contra la infección del VIH. Algo que las mujeres podrían usar para protegerse sin tenerse que preocupar por los preservativos. Pero lo único que produce cianovirin de manera natural es una diminuta alga verde y azul. Y eso no es muy bueno si lo que quieres es fabricar una crema para millones de personas. Así que el Dr. Ma ha extraído el gen que produce el cianovirin del alga y lo ha inyectado en plantas de tabaco de unos 3 metros de altura. Así que estas son las plantas. Sí, las pequeñas están abajo. Y cuando las subimos, las ponemos en la tierra y dejamos que crezcan, generando biomasa, y dejamos que florezcan. Y finalmente las despepitamos, porque ahí es cuando medimos su capacidad. Una sola planta probablemente produzca unas 10.000 semillas. Este es un uso fantástico de la biotecnología. Una vez que el Dr. Ma logre crear una planta que pueda producir cianovirin, su sueño será recoger miles de semillas y llevarlas a todos los países. Los agricultores locales podrían cultivar miles de metros cuadrados con esta planta, permitiendo así que la crema repelente del VIH se pudiera fabricar en masa por todo el mundo. Es barato cultivar las plantas y una vez llegados a este punto se necesita muy poca tecnología, es decir, que cualquiera podría hacerse un invernadero de forma muy económica. Incluso uno cubierto y cultivar varias plantas. Y si de verdad quieres ampliar el acceso global a la medicina moderna, tienes que usar las nuevas tecnologías, y ahí es donde intervienen las plantas. Solo es una hoja de una planta en un lado de la granja. Pero el trabajo de científicos como el Dr. Ma podría terminar finalmente salvando las vidas de millones de personas. Abajo en el sótano, los ingenieros de tejido siguen trabajando en la nariz de Giles. Ha estado sumergida en una mezcla de células humanas y agentes de crecimiento durante 3 semanas. Es horrible. ¿Qué le habéis hecho a mi nariz? Esos son años de alcoholismo crónico. ¿No pensaréis que eso se hace en solo 3 semanas? Aún puede que sea mi nariz, pero mi nariz en 30 o 40 años y no me cuido lo más mínimo. Las células se han multiplicado ahí dentro, han llenado el espacio y han dejado algo de cartílago. Vaya, genial. ¿Y qué haréis ahora? Bueno, la siguiente fase del proceso es poner algo de piel por encima. De manera que podrías coger un poco de piel de mi trasero o algo así y pegársela a la nariz. Sí. Pero como no es algo muy agradable, tenemos una alternativa al injerto de piel. Exacto. Pero si son células hechas por ti. Actualmente, los científicos son capaces de producir piel bajo petición. Todo lo que necesitan son unas células y pueden hacer tanto o tan poco como quieras. ¿Ves que se sale la pulpa? Sí, flota en la disolución. Eso es. En realidad resulta bastante impresionante. Parece casi con vida. Supongo que tendrá vida. Las células han poblado el andamio, se han multiplicado y ahora empieza también a crecer la piel. Wow. Fea, pero increíble. Así que ese es ahora el andamio hecho de mi nariz con algo de cartílago y piel por fuera. Eso es. Genial. Pero por supuesto, Kevin no se detiene aquí. Tiene un montón más burbujeando en la incubadora. Cada una en una fase distinta de crecimiento. ¿Pero qué va a hacer con un horno lleno de narices? Y ese no es el color final de nariz que pretendes obtener. No, el color final en realidad lo marcan los vasos sanguíneos que tenga. Aunque clínicamente no confiamos en la creación de narices, cuando desarrollas un tejido necesitas introducir vasos sanguíneos. ¿Por qué no os interesa la fabricación de narices? Porque hay muchos más retos ahí fuera para los que los pacientes necesitan que desarrollemos huesos o cartílagos para las articulaciones, y ahí es realmente donde esta ciencia puede provocar un mayor impacto, y está teniendo ya un gran impacto. Bien, entonces parece que las narices son la parte fácil. Crear una nariz es una buena manera de enfrentarse a lo más básico de la ingeniería de tejidos, pero este es tan solo el principio de un largo camino hacia las verdaderas innovaciones médicas.
Creo que si la observamos demuestra que se ha usado la ingeniería de tejidos y las herramientas y técnicas apropiadas. Pero dices que se pueden hacer cosas más emocionantes que narices. Depende de quién seas, pero si eres un paciente que se ha roto un hueso no es volver a curarlo, sino que lo verdaderamente apasionante sería regenerar ese hueso. O si eres un paciente que lo ha perdido... ¿Para eso se ha desarrollado este tipo de tecnología? En realidad sí, para estudiar los huesos y cartílagos asociados a las articulaciones y para proporcionar a la gente un mejor estilo de vida, porque el tejido puede regenerarse en el cuerpo humano. Lo que esperan es que podamos ver en cada hospital a un ingeniero de tejidos como Kevin. Con sus conocimientos puede curar quemaduras o regenerar huesos rotos mucho mejor que cualquier cirujano. Las terapias alternativas son muy pobres, pero esto ofrece verdaderamente la primera oportunidad para que el hombre pueda regenerar y curar a los pacientes que lo necesiten. Así que quizás de un granito de arena como mi nariz se pueda hacer todo un mundo lleno de innovaciones médicas. Estamos a punto de finalizar nuestro recorrido por la granja. Hemos aprendido a crear vacas con sangre milagrosa, ovejas con órganos humanos o incluso a hacer una nariz en un tarro. Pero esto no acaba aquí. ¿Qué pasaría si no necesitáramos desarrollar órganos en un laboratorio o en una oveja? ¿Qué sucedería si con solo cortarnos un dedo o un brazo, este creciera nuevamente? Ya han empezado a trabajar en ello en la granja. Me han dicho que lo que podría ser el santo grial de la medicina se descubrió por pura casualidad en un ejercicio rutinario de genotipado de ratones. Supongo que es el tipo de casualidad que se esperaba que ocurriera en el laboratorio. Teníamos un grupo de ratones como estos. Les perforamos las orejas con distintos perforadores. Y 3 semanas después, cuando vine a ver a los ratones para ver si les había afectado en algo el experimento, los agujeros de las orejas habían desaparecido completamente. Durante el transcurso de un experimento rutinario, la doctora Heber Katz descubrió inesperadamente que estos ratones tenían una habilidad totalmente extraordinaria. Sí, empezamos a ilusionarnos todos mucho, pero tuvimos que rehacerlo, así que les volvimos a perforar las orejas y después les observamos durante 3 semanas, y los agujeros iban disminuyendo con el paso del tiempo hasta desaparecer completamente. A este ratón se lo hicimos hace 2 días. Ahora te voy a enseñar un ratón al que se lo hicimos hace 11 días. Si se observa detenidamente, se aprecia que no hay ninguna cicatriz en la oreja del ratón. Y a este ratón se lo hicimos hace 3 semanas. Por tanto, las orejas de estos ratones no cicatrizan de manera convencional, sino que se regeneran como si la herida nunca hubiera existido. Esta capacidad de regeneración es un poder extraordinario. Esto puede verse más claramente en otro tipo de animales. Por ejemplo, si le cortas un brazo a una estrella de mar o una pata a un anfibio, como por ejemplo una salamandra, vuelve a crecerles. Pero se suponía que tras millones de años de evolución, los mamíferos como los humanos y los ratones habían perdido esta capacidad. Hasta que la doctora Heber Katz descubrió a los ratones mutantes. Vienen de una cepa de ratones que se suelen usar mucho en las investigaciones científicas. De pura casualidad, cuando se estaban creando estos ratones, sus habilidades regeneradoras volvieron a aparecer. Cuando observé lo que pasaba con los anfibios, me di cuenta de que era algo muy similar a lo que estaba ocurriendo. Y se lo conté a la gente y les dije, ¿pero qué son mamíferos? Los mamíferos no se regeneran. Se supone que si los ratones de la doctora Heber Katz se pueden regenerar, es posible que otros mamíferos también lo puedan hacer. Puede que tengamos los mismos genes regeneradores que han reaparecido en estos ratones, y aunque de momento no han regenerado extremidades completas, como las estrellas de mar, los ratones de la doctora Heber Katz muestran tener unos poderes extraordinarios. Aparte de las orejas, hemos trabajado con su corazón y les hemos hecho pequeñas incisiones en una parte del mismo. Les hemos quitado una pequeña parte del corazón y se ha curado, se ha regenerado, ha seguido funcionando, su estructura se ha mantenido y su curación ha sido casi perfecta.
Una vez que se identifiquen los genes que hay detrás de este poder regenerativo, las repercusiones en el mundo de la medicina podrían ser enormes. Hay muchas cosas que dependen de estos descubrimientos. Podremos regenerar tejidos, órganos en mamíferos, en seres humanos. ¿En seres humanos? Sí, por supuesto. ¿Cree que se podrá lograr a lo largo de nuestras vidas? ¿La gente podrá regenerar sus propias partes del cuerpo? Bueno, creo que podremos regenerarnos. Es decir, creo que definitivamente cabe esa posibilidad. La otra posibilidad es que seamos capaces de reemplazar las células en cualquier momento para que no tengamos poblaciones de células envejecidas. Los ratones regeneradores fueron creados por casualidad. Pero en otro lugar de la granja, los científicos están creando deliberadamente ratones con el ADN modificado. En la última parada de nuestra visita biotecnológica, nos aventuramos en uno de los retos científicos mayores de todos los tiempos: intentar entender cómo controlan los genes nuestro destino. Los genes desempeñan un papel tan importante en nuestra vida que determinan el tipo de persona que desarrollamos y que terminamos siendo. Es el verdadero reto de la genética del futuro y es muy emocionante porque permite que nos entendamos mejor a nosotros mismos como individuos. Giles está a punto de entrar en un lugar en el que están haciendo trabajar a animales para entender mejor a los seres humanos. Las criaturas que se están estudiando son tan importantes que se tiene que poner ropa protectora para asegurarse de que no las contamina. En este laberinto se están analizando los secretos genéticos de los ratones mutantes. Y hay literalmente miles de ellos. El ratón es un buen modelo para el hombre. Aunque sea pequeño y peludo y nosotros seamos grandes y no tan peludos, sabemos que su fisiología y su bioquímica funcionan de una manera muy similar a la nuestra. Es como la ciudad de los ratones. Míralos en estos bloques tan altos. Por lo visto, los ratones y los seres humanos comparten un 90% de genes, y para estos genetistas esto es enormemente útil. Sabemos que en la población humana existen todo tipo de alteraciones de ADN. Tú tienes alteraciones de ADN. Esas alteraciones hacen que seas más susceptible en el futuro a padecer Alzheimer, enfermedades cardiovasculares o diabetes con el paso de los años. Necesitamos conocer la relación existente entre estas alteraciones y lo que ocurre en los seres humanos. Podemos estudiar cómo los genes provocan enfermedades en los ratones y podemos traducirlo en cómo los genes causan enfermedades en los humanos. Para averiguar cómo funcionan los genes en los ratones, primero se les inyecta a los animales una sustancia química que altera aleatoriamente el ADN en su esperma. Se les ha puesto la inyección a todos estos ratones. De hecho, 3 inyecciones diferentes que alteran su esperma para que cuando se regenere, todas sus crías sufran mutaciones. Los ratones machos con el esperma mutado se colocan en jaulas para aparearse con las hembras. Cuando nacen las crías, se examina cada una de ellas detenidamente para descubrir los rasgos atípicos que puedan tener. Parece bastante normal. Comprobamos al detalle dónde tienen los dientes, si tienen el número correcto de dedos o el número adecuado de colas. ¿Suelen tener más de una cola? Pocas veces. Las mutaciones en el esperma son totalmente aleatorias, de manera que nadie puede predecir el tipo de ratón que va a resultar. ¿Ves? Tiene la oreja mal. Cuando se descubre una característica fuera de lo normal, los científicos buscan el gen que la ha provocado. Y buscan cualquier tipo de gen, desde los que provocan cáncer hasta los genes que causan un comportamiento dominante. Pero mis ratones favoritos son los que tienen un defecto mucho más humano. Bien, así que estos son los ratones alcohólicos. Sí, estos son a los que les vamos a hacer la prueba de preferencia de alcohol. ¿Y tienen preferencia por él? Sí, como verás, en la jaula hay 2 botellas. Dios. Una de ellas es de agua. Y la otra contiene un 3% de alcohol. Que es bastante alto, un 3%.
Los científicos creen que parte de la razón por la que la gente se vuelve alcohólica es por la genética. Estos pequeños beben el equivalente de 2 botellas de whisky diarias. Este es en realidad un test de preferencia para el ratón. Tiene que decidir algo, ¿vale? Si quiere ir hacia la botella de agua o si desea ir hacia la de alcohol. Como los alcohólicos. Sí. Para averiguar por qué beben los ratones, se les anestesia y se les hace un escáner cerebral. Los científicos descubrieron que a los animales les falta una sustancia química neuronal crucial, algo que hace que se sientan nerviosos e irritables todo el tiempo, y se cree que beber alcohol les hace sentir más relajados. El gen que causa este problema ha sido descubierto, y el impacto del descubrimiento puede ser enorme. No hay duda de que si entendemos mejor la relación entre un gen y una enfermedad, no solo estamos entendiendo el síntoma, sino que también estamos entendiendo el mecanismo que provoca que una persona beba demasiado alcohol. Y este tipo de investigaciones podría llevar a una nueva era de medicina personalizada. En el futuro, un médico de cabecera cogerá una muestra de tu sangre, estudiará todos los genes que podrían influir en la enfermedad y verá si tienes alteraciones en los genes que indiquen que puedas padecer la enfermedad. Y entonces tendremos infinitas oportunidades de cambiar tu estilo de vida o quizás incluso de recetarte medicamentos para asegurarnos de que acabaremos con la enfermedad el mismo día en el que ésta empiece a desarrollarse. Realmente tienen de todo aquí abajo. Muy cerca de los alcohólicos se encuentran unos ratones con una enfermedad mucho más actual. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos ratones obesos. Los voy a sacar. Son hermanos. Tienen unas 40 semanas. Y este pesa unos 50 gramos. Y su hermano unos 30. Vaya, para mí que peso unos 80 kilos sería como tener un hermano que pesara 127. Sí. No saldría con él a la calle. Estos ratones tienen una mutación genética que impide que sepan cuándo están llenos. Está escarbando en la comida. Y se está poniendo hasta arriba. Como resultado, no pueden parar de comer. Es un lugar en el que se puede aprender mucho y que nos interesa directamente a todos. Es increíble pensar que gracias a la genética la medicina del futuro se podrá adaptar a las necesidades individuales. Pero hay algo que me preocupa. Cuando hayamos logrado identificar ciertas características gracias al ADN, ¿no se sentirá la sociedad tentada a eliminar aquellas que sean poco recomendables? Creo que la mayoría de la gente en realidad piensa que tratar una enfermedad mediante la manipulación del ADN es un camino por el que no queremos ir y un camino que de momento no necesitamos explorar. Sabemos que debido a la complejidad del genoma, cualquier confusión sería algo difícil y peligroso. Lo que realmente queremos es entender mejor la relación entre los genes y las enfermedades, de manera que podamos intervenir no en el gen, sino en cómo el gen afecta a la biología de una persona en particular y qué medicamentos podríamos recetarle, o simplemente saber mejor si esa persona tiene una mayor predisposición por una enfermedad concreta y así poderle dar consejos para cambiar su estilo de vida. Entiendo lo que dice el profesor Brown. Pero los científicos actualmente están intentando identificar el gen gay, el gen musical o incluso el gen de la infidelidad. Puede que algún día los encuentren, y cuando lo hagan, ¿qué pasará después? Nuestro recorrido por la granja llega a su fin. Nunca antes se habían reunido en el mismo sitio tantas criaturas tan diferentes creadas por la ciencia. Desde los pollos sin plumas hasta los caballos clonados. Desde los conejos verdes a los supersalmones. Hemos conocido los límites de la investigación genética. Y ahora que lo han visto todo, ¿cambiarán de idea nuestros intrépidos reporteros? La única diferencia que veo entre antes y ahora es que ahora tengo algunos conocimientos. Antes simplemente pensaba que la clonación y la transgénesis y todas esas cosas eran algo espeluznante, que iba a hacerse de manera descontrolada y que no podríamos hacer nada por detenerlo. Ahora no pienso así. Ahora entiendo hasta cierto punto lo que intentan hacer los científicos. Entender mejor la parte científica me ayuda a no asustarme tanto con algunas de las cosas que hacen. Hablas como si te hubieras convertido.
He visto demasiado y no tenía ni idea de hasta dónde se había llegado ya. Y aunque creo que médicamente algunos de los avances son casi milagrosos, mi preocupación se centra en el ámbito culinario y no me preocupa el tipo de alimentos que puedan producir porque vayan a hacernos algo terrible. No creo que haga falta preocuparse. Olivia Judson siempre estuvo a favor de la modificación genética, pero ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? Estoy sorprendida por lo avanzada que está la tecnología. Creo que es fantástico que hayamos llegado a entender así una naturaleza que es tan sofisticada, que podamos hacer estos experimentos. Cuanto más sé de biología, más increíble me parece. Por ejemplo, cuanto más oiga cantar a un petirrojo, más disfrutaré de su canto cada vez que lo oiga de nuevo. El hecho de que se pueda coger un gen de una medusa e introducirlo en un pez o en un conejo y que el gen funcione, me da una idea de la época tan vanguardista que estamos viviendo y de cómo todos venimos de un ancestro común y todos nuestros genes han ido evolucionando y que ese ancestro sigue estando visible y por tanto el gen de una medusa también funcionaría en mi cuerpo. Creo que es algo increíble. Una cosa es cierta. El genio ha salido de la lámpara y los avances genéticos no han hecho más que empezar. Nuestra granja es tan solo el principio. A las células madre para empezar a crecer y también les dicen en qué deben convertirse, en este caso en un hígado. Se trata de medicina con células madre. Medicina con células madre. Sopa de células madre. Para que crezcan, tienen que dar ahora unas cuantas vueltas en la cámara calorífica. ¿Vamos? Con tan solo células madre, sustancias químicas bastante potentes y un bioreactor, Nico podría lograr una producción en línea de órganos humanos. Sí, está muy caliente. Está bastante caliente para que estén a gusto. Células cómodas. Células cómodas. Tras 6 semanas, este es el resultado final. Un trozo tridimensional de hígado humano en funcionamiento. Puede que solo tenga unos milímetros de diámetro, pero podría ser el futuro de los trasplantes de órganos. Tan solo unos gramos de este tejido podrían salvar la vida de un paciente terminal por disfunción hepática. Aún no hemos terminado con la creación de órganos, pero tenemos que volver a la cocina para ver la nariz. Allí, Kevin, el ingeniero de tejidos, está encendiendo una especie de olla a presión distinta a cualquier cosa que se haya visto antes. Hasta ahora, todo lo que ha hecho Kevin es cocer un andamio con forma de nariz. Pero por lo que parece ha llegado el momento de hacer uso de la tecnología más avanzada. Kevin me va a enseñar cómo va a hacer que mi nariz cobre vida. Bien. ¿Qué es esto? Es un aparato extraordinario. Es exactamente lo que siempre imaginé que habría en un laboratorio científico. Sí. Simplemente metes la nariz ahí, lo enciendes y ya está. Exactamente, sí. En realidad es una reacción química controlada que se hace para que el andamio atraiga a las células. ¿Va a cambiar entonces la naturaleza del andamio? Sí, puede que probablemente no veas ninguna diferencia a simple vista, pero en realidad están ocurriendo muchos cambios importantes en la composición química de este material. Entonces lo metes ahí y se convierte en algo que engaña a las células para que piensen que es algo vivo. Sí, es eso exactamente. Ingenioso. Así que simplemente lo llevamos hasta este punto de aquí y lo colocamos bien. Frankenstein creó a su increíble y antiguo monstruo usando un pararrayos. Así que imaginaos lo que podría haber hecho con uno de estos. Ya puedes ver que en la cámara brilla algo rosa, y el motivo es que el gas que estamos filtrando dentro se carga y se vuelve muy reactivo y sufre una reacción química al contactar con el andamio de tu nariz y cambia su superficie.
El horno de Kevin está convirtiendo la nariz de Giles en un química que altera aleatoriamente el ADN en su esperma. Se les ha puesto la inyección a todos estos ratones. De hecho, 3 inyecciones diferentes que alteran su esperma para que cuando se regenere, todas sus crías sufran mutaciones. Los ratones machos con el esperma mutado se colocan en jaulas para aparearse con las hembras. Cuando nacen las crías, se examina cada una de ellas detenidamente para descubrir los rasgos atípicos que puedan tener. Parece bastante normal. Comprobamos al detalle dónde tienen los dientes, si tienen el número correcto de dedos o el número adecuado de colas. ¿Suelen tener más de una cola? Pocas veces. Las mutaciones en el esperma son totalmente aleatorias, de manera que nadie puede predecir el tipo de ratón que va a resultar. ¿Ves? Tiene la oreja mal. Cuando se descubre una característica fuera de lo normal, los científicos buscan el gen que la ha provocado. Y buscan cualquier tipo de gen, desde los que provocan cáncer hasta los genes que causan un comportamiento dominante. Pero mis ratones favoritos son los que tienen un defecto mucho más humano. Bien, así que estos son los ratones alcohólicos. Sí, estos son a los que les vamos a hacer la prueba de preferencia de alcohol. ¿Y tienen preferencia por él? Sí, como verás, en la jaula hay 2 botellas. Dios. Una de ellas es de agua. Y la otra contiene un 3% de alcohol. Que es bastante alto, un 3%. Los científicos creen que parte de la razón por la que la gente se vuelve alcohólica es por la genética. Estos pequeños beben el equivalente de 2 botellas de whisky diarias. Este es en realidad un test de preferencia para el ratón. Tiene que decidir algo, ¿vale? Si quiere ir hacia la botella de agua o si desea ir hacia la de alcohol. Como los alcohólicos. Sí. Para averiguar por qué beben los ratones, se les anestesia y se les hace un escáner cerebral. Los científicos descubrieron que a los animales les falta una sustancia química neuronal crucial, algo que hace que se sientan nerviosos e irritables todo el tiempo, y se cree que beber alcohol les hace sentir más relajados. El gen que causa este problema ha sido descubierto, y el impacto del descubrimiento puede ser enorme. No hay duda de que si entendemos mejor la relación entre un gen y una enfermedad, no solo estamos entendiendo el síntoma, sino que también estamos entendiendo el mecanismo que provoca que una persona beba demasiado alcohol. Y este tipo de investigaciones podría llevar a una nueva era de medicina personalizada. En el futuro, un médico de cabecera cogerá una muestra de tu sangre, estudiará todos los genes que podrían influir en la enfermedad y verá si tienes alteraciones en los genes que indiquen que puedas padecer la enfermedad. Y entonces tendremos infinitas oportunidades de cambiar tu estilo de vida o quizás incluso de recetarte medicamentos para... Paquete llamado microcromosoma. Pero para lograr introducir ese microcromosoma en la vaca ha tenido que recurrir a uno de los trabajos de copia y pega más complicados que he visto nunca. Se saca el microcromosoma y se transfiere desde las células de un ratón hasta las células de un pollo, ¿vale? Y es una célula del pollo en concreto la que nos permite cortar y pegar los cromosomas. La mejor forma de transportar esos cromosomas es en realidad mediante una célula de hámster. Así que luego va a una línea de células del hámster y entonces lo transferimos a una línea de células de la vaca. Entonces, para entenderlo bien, para crear un cromosoma humano se necesitan ratones, pollos, hámsteres y por último vacas. Y por último vacas, sí. Porque cada tipo de célula tiene sus peculiares pero específicas características propias que nos permiten hacer una manipulación concreta. Y esto significa que podrán producir anticuerpos humanos en su sangre. Eso es. Estas vacas podrían ser tan importantes como la invención de las vacunas o los antibióticos. Se podrían usar para combatir enfermedades que ningún antibiótico puede curar, incluso el cáncer. Podrían convertirse en una nueva arma en nuestra lucha contra esta enfermedad. ¿Y cuánto se puede sacar de la vaca antes de que empiece a sentirse molesta? De una vaca como esta se pueden recoger probablemente unos 10 litros. Una vaca tiene unos 20 gramos de anticuerpos por litro de plasma. Entonces, estamos hablando de 200 gramos de anticuerpos. Estas vacas llevan la donación de sangre a un nivel completamente nuevo. Tan solo 10 o 20 de ellas podrían abastecer la demanda mundial anual para una de las terapias de anticuerpos del Dr. Rob. Y este es el tipo de avance que solo la ingeniería genética podría aportarnos.
Las vacas del Dr. Rob han sido creadas para producir anticuerpos humanos fuera de un ser humano. Pero la ciencia no tiene por qué detenerse aquí. ¿Se podría crear un órgano humano fuera de un organismo? En nuestra próxima parada vamos a conocer a los ingenieros de tejidos de la granja, cuyo trabajo consiste en averiguarlo. Mi cara. Es normal. Una boca, una nariz, 2 orejas, 2 ojos, tal y como me gusta. Pero abajo en el sótano se dedican a algo llamado ingeniería de tejidos. La ingeniería de tejidos es la ciencia que permite crear órganos o tejidos en un laboratorio. Aquí en la granja, el proceso empieza con un molde con la forma de la nariz de Giles. ¿Cómo estoy? ¿Mejor o peor? El molde se usa para averiguar por qué beben los ratones, se les anestesia y se les hace un escáner cerebral. Los científicos descubrieron que a los animales les falta una sustancia química neuronal crucial, algo que hace que se sientan nerviosos e irritables todo el tiempo, y se cree que beber alcohol les hace sentir más relajados. El gen que causa este problema ha sido descubierto, y el impacto del descubrimiento puede ser enorme. No hay duda de que si entendemos mejor la relación entre un gen y una enfermedad, no solo estamos entendiendo el síntoma, sino que también estamos entendiendo el mecanismo que provoca que una persona beba demasiado alcohol. Y este tipo de investigaciones podría llevar a una nueva era de medicina personalizada. En el futuro, un médico de cabecera cogerá una muestra de tu sangre, estudiará todos los genes que podrían influir en la enfermedad y verá si tienes alteraciones en los genes que indiquen que puedas padecer la enfermedad. Y entonces tendremos infinitas oportunidades de cambiar tu estilo de vida o quizás incluso de recetarte medicamentos para asegurarnos de que acabaremos con la enfermedad el mismo día en el que ésta empiece a desarrollarse. Realmente tienen de todo aquí abajo. Muy cerca de los alcohólicos se encuentran unos ratones con una enfermedad mucho más actual. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos ratones obesos. Los voy a sacar. Son hermanos. Tienen unas 40 semanas. Y este pesa unos 50 gramos. Y su hermano unos 30. Vaya, para mí que peso unos 80 kilos sería como tener un hermano que pesara 127. Sí. No saldría con él a la calle. Estos ratones tienen una mutación genética que impide que sepan cuándo están llenos. Está escarbando en la comida. Y se está poniendo hasta arriba. Como resultado, no pueden parar de comer. Es un lugar en el que se puede aprender mucho y que nos interesa directamente a todos. Es increíble pensar que gracias a la genética la medicina del futuro se podrá adaptar a las necesidades individuales. Pero hay algo que me preocupa. Cuando hayamos logrado identificar ciertas características gracias al ADN, ¿no se sentirá la sociedad tentada a eliminar aquellas que sean poco recomendables? Creo que la mayoría de la gente en realidad piensa que tratar una enfermedad mediante la manipulación del ADN es un camino por el que no queremos ir y un camino que de momento no necesitamos explorar. Sabemos que debido a la complejidad del genoma, cualquier confusión sería algo difícil y peligroso. Lo que realmente queremos es entender mejor la relación entre los genes y las enfermedades, de manera que podamos intervenir no en el gen, sino en cómo el gen afecta a la biología de una persona en particular y qué medicamentos podríamos recetarle, o simplemente saber mejor si esa persona tiene una mayor predisposición por una enfermedad concreta y así. ¿Suelen tener más de una cola? Pocas veces. Las mutaciones en el esperma son totalmente aleatorias, de manera que nadie puede predecir el tipo de ratón que va a resultar. ¿Ves? Tiene la oreja mal. Cuando se descubre una característica fuera de lo normal, los científicos buscan el gen que la ha provocado. Y buscan cualquier tipo de gen, desde los que provocan cáncer hasta los genes que causan un comportamiento dominante. Pero mis ratones favoritos son los que tienen un defecto mucho más humano. Bien, así que estos son los ratones alcohólicos. Sí, estos son a los que les vamos a hacer la prueba de preferencia de alcohol. ¿Y tienen preferencia por él? Sí, como verás, en la jaula hay 2 botellas. Dios. Una de ellas es de agua. Y la otra contiene un 3% de alcohol. Que es bastante alto, un 3%.
Los científicos creen que parte de la razón por la que la gente se vuelve alcohólica es por la genética. Estos pequeños beben el equivalente de 2 botellas de whisky diarias. Este es en realidad un test de preferencia para el ratón. Tiene que decidir algo, ¿vale? Si quiere ir hacia la botella de agua o si desea ir hacia la de alcohol. Como los alcohólicos. Sí. Para averiguar por qué beben los ratones, se les anestesia y se les hace un escáner cerebral. Los científicos descubrieron que a los animales les falta una sustancia química neuronal crucial, algo que hace que se sientan nerviosos e irritables todo el tiempo, y se cree que beber alcohol les hace sentir más relajados. El gen que causa este problema ha sido descubierto, y el impacto del descubrimiento puede ser enorme. No hay duda de que si entendemos mejor la relación entre un gen y una enfermedad, no solo estamos entendiendo el síntoma, sino que también estamos entendiendo el mecanismo que provoca que una persona beba demasiado alcohol. Y este tipo de investigaciones podría llevar a una nueva era de medicina personalizada. En el futuro, un médico de cabecera cogerá una muestra de tu sangre, estudiará todos los genes que podrían influir en la enfermedad y verá si tienes alteraciones en los genes que indiquen que puedas padecer la enfermedad. Y entonces tendremos infinitas oportunidades de cambiar tu estilo de vida o quizás incluso de recetarte medicamentos para asegurarnos de que acabaremos con la enfermedad el mismo día en el que ésta empiece a desarrollarse. Realmente tienen de todo aquí abajo. Muy cerca de los alcohólicos se encuentran unos ratones con una enfermedad mucho más actual. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos ratones obesos. Los voy a sacar. Son hermanos. Tienen unas 40 semanas. Y este pesa unos 50 gramos. Y su hermano unos 30. Vaya, para mí que peso unos 80 kilos sería como tener un hermano que pesara 127. Sí. No saldría con él a la calle. Estos ratones tienen parte oveja y parte ser humano. Todo empieza en la sala de operaciones. Aquí, los científicos van a extraer un embrión de oveja del vientre de su madre, le van a inyectar células madre humanas y lo van a volver a introducir. Cuando nazca el cordero tendrá células de oveja y de ser humano. Se habrá humanizado, por así decirlo. El profesor Sanjani lleva 30 años en este proyecto. ¿Qué es un órgano humanizado? Un órgano humanizado sería un órgano que al menos tuviera una parte derivada de células humanas. Las ovejas humanizadas del Dr. Sanjani están hechas a medida. Cada una se corresponde con un donante, un paciente que donó las células madre originales. Lo que normalmente hacemos es entrar y coger unos 57 gramos de células de la médula ósea de ese paciente, aislar las células madre de ellas, trasplantarlas en el feto de la oveja y en unos 2 meses tendremos un hígado formado al menos en un 10 o un 15% por células hepáticas de dicho paciente. No me puedo creer que vaya a funcionar. El profesor Sanjani dice que simplemente con inyectar células madre humanas en una oveja que sobrevivan y se multipliquen, se convertirán en tejidos de órganos humanos. Inyectamos las células en el peritoneo de estos animales y así las células se distribuyen por su metabolismo y por su sistema circulatorio y se reparten por todos los órganos del cuerpo. Las células humanas y ovinas conviven felizmente juntas dentro de la oveja. Pero existe un riesgo en el proceso del Dr. Sanjani. Si el ADN de las células de la oveja y el de las células madre humanas se mezcla, podemos llegar a lo que se conoce como fusión celular, y a algunos les preocupa que esto pudiera producir un extraño y nuevo ser híbrido con rasgos y características tanto de oveja como de ser humano. Es una posibilidad que el Dr. Sanjani ha tenido en cuenta. En este modelo, trasplantar las células en el feto de la oveja en una fase tan temprana no provoca la fusión en absoluto. No veo ni una sola célula fusionada. Así que tenemos células ovinas, células humanas o células hepáticas. Entonces mantienen su identidad como ovejas. Son ovejas normales. Se comportan como ovejas. No hablan como los humanos. No se comportan como humanos. No sienten como seres humanos. Eso es muy importante. Bien, ahora quiero verlo en la práctica. Lo primero que hacen es abrir el estómago de la oveja.
Un olor algo desconcertante a carne quemada. Y se lo conté a la gente y les dije, ¿pero qué son mamíferos? Los mamíferos no se regeneran. Se supone que si los ratones de la doctora Heather Katz se pueden regenerar, es posible que otros mamíferos también lo puedan hacer. Puede que tengamos los mismos genes regeneradores que han reaparecido en estos ratones, y aunque de momento no han regenerado extremidades completas, como las estrellas de mar, los ratones de la doctora Heather Katz muestran tener unos poderes extraordinarios. Aparte de las orejas, hemos trabajado con su corazón y les hemos hecho pequeñas incisiones en una parte del mismo. Les hemos quitado una pequeña parte del corazón y se ha curado. Se ha regenerado. Ha seguido funcionando. Su estructura se ha mantenido y su curación ha sido casi perfecta. Una vez que se identifiquen los genes que hay detrás de este poder regenerativo, las repercusiones en el mundo de la medicina podrían ser enormes. Hay muchas cosas que dependen de estos descubrimientos. Podremos regenerar tejidos, órganos en mamíferos, en seres humanos. ¿En seres humanos? Sí, por supuesto. ¿Cree que se podrá lograr a lo largo de nuestras vidas? ¿La gente podrá regenerar sus propias partes del cuerpo? Bueno, creo que podremos regenerarnos. Es decir, creo que definitivamente cabe esa posibilidad. La otra posibilidad es que seamos capaces de reemplazar las células en cualquier momento para que no tengamos poblaciones de células envejecidas. Los ratones regeneradores fueron creados por casualidad. Pero en otro lugar de la granja, los científicos están creando deliberadamente ratones con el ADN modificado. En la última parada de nuestra visita biotecnológica, nos aventuramos en uno de los retos científicos mayores de todos los tiempos: intentar entender cómo controlan los genes nuestro destino. Los genes desempeñan un papel tan importante en nuestra vida que determinan el tipo de persona que desarrollamos y que terminamos siendo. Es el verdadero reto de la genética del futuro y es muy emocionante porque permite que nos entendamos mejor a nosotros mismos como individuos. Giles está a punto de entrar en un lugar en el que están haciendo trabajar a animales para entender mejor a los seres humanos. Las criaturas que se están estudiando son tan importantes que se tiene que poner ropa protectora para asegurarse de que no las contamina. En este laberinto se están analizando los secretos genéticos de los ratones mutantes. Y hay literalmente miles de ellos. En este laberinto se están analizando los secretos genéticos de los ratones mutantes. Y hay literalmente miles de ellos. El ratón es un buen modelo para el hombre. Aunque sea pequeño y peludo y nosotros seamos grandes y no tan peludos, sabemos que su fisiología y su bioquímica funcionan de una manera muy similar a la nuestra. Es como la ciudad de los ratones. Míralos en estos bloques tan altos. Por lo visto, los ratones y los seres humanos comparten un 90% de genes, y para estos genetistas esto es enormemente útil. Sabemos que en la población humana existen todo tipo de alteraciones de ADN. Tú tienes alteraciones de ADN. Esas alteraciones hacen que seas más susceptible en el futuro a padecer Alzheimer, enfermedades cardiovasculares o diabetes con el paso de los años. Necesitamos conocer la relación existente entre estas alteraciones y lo que ocurre en los seres humanos. Podemos estudiar cómo los genes provocan enfermedades en los ratones y podemos traducirlo en cómo los genes causan enfermedades en los humanos. Para averiguar cómo funcionan los genes en los ratones, primero se les inyecta a los animales una sustancia química que altera aleatoriamente el ADN en su esperma. Se les ha puesto la inyección a todos estos ratones. De hecho, 3 inyecciones diferentes que alteran su esperma para que cuando se regenere, todas sus crías sufran mutaciones. Los ratones machos con el esperma mutado se colocan en jaulas para aparearse con las hembras. Cuando nacen las crías, se examina cada una de ellas detenidamente para descubrir los rasgos atípicos que puedan tener.
Parece bastante normal. Comprobamos el detalle dónde tienen los dientes, si tienen el número correcto de dedos o el número adecuado de colas. ¿Suelen tener más de una cola? Pocas veces. Las mutaciones en el esperma son totalmente aleatorias, de manera que nadie puede predecir el tipo de ratón que va a resultar. ¿Ves? Tiene la oreja mal. Cuando se descubre una característica fuera de lo normal, los científicos buscan el gen que la ha provocado. Y buscan cualquier tipo de gen, desde los que provocan cáncer hasta los genes que causan un comportamiento dominante. Pero mis ratones favoritos son los que tienen un defecto mucho más humano. Bien, así que estos son los ratones alcohólicos. Sí, estos son a los que les vamos a hacer la prueba de preferencia de alcohol. ¿Y tienen preferencia por él? Sí, como verás, en la jaula hay 2 botellas. Dios. Una de ellas es de agua. Y la otra contiene un 3% de alcohol. Que es bastante alto, un 3%. Los científicos creen que... En la jaula hay 2 botellas. Dios. Una de ellas es de agua. Y la otra contiene un 3% de alcohol. Que es bastante alto, un 3%. Los científicos creen que parte de la razón por la que la gente se vuelve alcohólica es por la genética. Estos pequeños beben el equivalente de 2 botellas de whisky diarias. Este es en realidad un test de preferencia para el ratón. Tiene que decidir algo, ¿vale? Si quiere ir hacia la botella de agua o si desea ir hacia la de alcohol. Como los alcohólicos. Sí. Para averiguar por qué beben los ratones, se les anestesia y se les hace un escáner cerebral. Los científicos descubrieron que a los animales les falta una sustancia química neuronal crucial, algo que hace que se sientan nerviosos e irritables todo el tiempo, y se cree que beber alcohol les hace sentir más relajados. El gen que causa este problema ha sido descubierto, y el impacto del descubrimiento puede ser enorme. No hay duda de que si entendemos mejor la relación entre un gen y una enfermedad, no solo estamos entendiendo el síntoma, sino que también estamos entendiendo el mecanismo que provoca que una persona beba demasiado alcohol. Y este tipo de investigaciones podría llevar a una nueva era de medicina personalizada. En el futuro, un médico de cabecera cogerá una muestra de tu sangre, estudiará todos los genes que podrían influir en la enfermedad y verá si tienes alteraciones en los genes que indiquen que puedas padecer la enfermedad. Y entonces tendremos infinitas oportunidades de cambiar tu estilo de vida o quizás incluso de recetarte medicamentos para asegurarnos de que acabaremos con la enfermedad el mismo día en el que ésta empiece a desarrollarse. Realmente tienen de todo aquí abajo. Muy cerca de los alcohólicos se encuentran unos ratones con una enfermedad mucho más actual. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos ratones obesos. Los voy a sacar. Son hermanos. Tienen unas 40 semanas. Y este pesa unos 50 gramos. Y su hermano unos 30. Vaya, para mí que peso unos 80 kilos sería como tener un hermano que pesara 127. Sí. No saldría con él a la calle. Estos ratones tienen una mutación genética que impide que sepan cuándo están llenos. Está escarbando en la comida. Y se está poniendo hasta arriba. Como resultado, no pueden parar de comer. Es un lugar en el que se puede aprender mucho y que nos interesa directamente a todos. Es increíble pensar que gracias a la genética la medicina del futuro se podrá adaptar a las necesidades individuales. Pero hay algo que me preocupa. Cuando hayamos logrado identificar ciertas características gracias al ADN, ¿no se sentirá la sociedad tentada a eliminar aquellas que sean poco recomendables? Creo que la mayoría de la gente en realidad piensa que tratar una enfermedad mediante la... ¿Qué pasaría si pudiéramos desarrollar células humanas en un animal? Olivia está a punto de averiguarlo. Estas ovejas son un 15% humanas. Eso es, los bioingenieros de la granja han descubierto cómo desarrollar un animal que sea parte oveja y parte ser humano. Todo empieza en la sala de operaciones. Aquí, los científicos van a extraer un embrión de oveja del vientre de su madre, le van a inyectar células madre humanas y lo van a volver a introducir. Cuando nazca el cordero tendrá células de oveja y de ser humano. Se habrá humanizado, por así decirlo. El profesor Sanjani lleva 30 años en este proyecto.
¿Qué es un órgano humanizado? Un órgano humanizado sería un órgano que al menos tuviera una parte derivada de células humanas. Las ovejas humanizadas del Dr. Sanjani están hechas a medida. Cada una se corresponde con un donante, un paciente que donó las células madre originales. Lo que normalmente hacemos es entrar y coger unos 57 gramos de células de la médula ósea de ese paciente, aislar las células madre de ellas, trasplantarlas en el feto de la oveja y en unos 2 meses tendremos un hígado formado al menos en un 10 o un 15% por células hepáticas de dicho paciente. No me puedo creer que vaya a funcionar. El profesor Sanjani dice que simplemente con inyectar células madre humanas en una oveja que sobrevivan y se multipliquen, se convertirán en tejidos de órganos humanos. Inyectamos las células en el peritoneo de estos animales y así las células se distribuyen por su metabolismo y por su sistema circulatorio y se reparten por todos los órganos del cuerpo. Las células humanas y ovinas conviven felizmente juntas dentro de la oveja. Pero existe un riesgo en el proceso del Dr. Sanjani. Si el ADN de las células de la oveja y el de las células madre humanas se mezcla, podemos llegar a lo que se conoce como fusión celular, y a algunos les preocupa que esto pudiera producir un extraño y nuevo ser híbrido con rasgos y características tanto de oveja como de ser humano. Es una posibilidad que el Dr. Sanjani ha tenido en cuenta. En este modelo, trasplantar las células en el feto de la oveja en una fase tan temprana no provoca la fusión en absoluto. No veo ni una sola célula fusionada. Así que tenemos células ovinas, células humanas o células hepáticas. Entonces mantienen su identidad como ovejas. Son ovejas normales. Se comportan como ovejas. No hablan como los humanos. No se comportan como humanos. No sienten como seres humanos. Eso es muy El importante. embrión de la oveja crecen y se transforman en función del lugar en el que se asienten. El hígado de la oveja, su corazón, los pulmones y posiblemente incluso su cerebro se convertirán en órganos humanos, al menos una parte. Lo que el Dr. Sanjani espera es poder tener cientos o incluso miles de ovejas para producir órganos para trasplantar. Lo mejor de todo esto es que con tan solo unos 57 gramos de células madre o de células de la médula ósea que extraigamos del paciente, tendremos las suficientes células madre para unos 10 fetos. Ya no es solo que tengas un órgano para trasplantar, sino que puedes tener aún muchos más animales disponibles en el caso de que el primero falle y así sucesivamente. Qué idea más peculiar, la de que algún día puede que todos tengamos un rebaño de ovejas propio en espera para proporcionarnos nuevos órganos si alguno de los nuestros falla. El trabajo del Dr. Sanjani aún sigue en fase de desarrollo y recibir un trasplante de una de sus ovejas todavía no es posible. Pero algunos órganos creados fuera de un cuerpo ya se están usando en seres humanos. En nuestra próxima parada, vamos a conocer a alguien a quien la biotecnología le cambió la vida para siempre. Caitlin McNamara nació con espina bífida. Su vejiga no funcionaba. Así que le trasplantaron la primera vejiga biotecnológica del mundo. La vejiga de Caitlin fue creada desde cero en un laboratorio. En primer lugar, ¿hace cuánto tiempo te operaron? ¿Hace ya 6 años? Sí. En febrero de 2001 me hicieron el cultivo de células. Como con mi nariz, construyeron un andamio. Tomaron algunas células y abracadabra. La nueva vejiga de Caitlin empezó a crecer. La hicieron en un molde y después te la pusieron. Sí, Con la otra. sí, para que fuera más grande. Está claro que esta tecnología le ha cambiado la vida a Caitlin. Con espina bífida incluso las cosas más sencillas son un reto, pero su nueva vejiga ha hecho posible para ella cosas que la mayoría de los adolescentes dan por garantizadas. Probablemente seas la primera persona en el mundo que se ha sometido a este tipo de cirugía. ¿Cómo te sientes? Feliz, porque lleva funcionando ya 7 años. Ahora hay muchas cosas que puedes hacer que antes no podías. Sí, puedo hacer lo que quiera sin tener que preocuparme por tener algún accidente o tener que ir al baño rápidamente. ¿Es algo que te va a durar toda la vida o...? Creo que me durará mucho tiempo. No sé cuánto exactamente. ¿Y si no, pueden desarrollar otra?
La biotecnología puede ofrecer soluciones de peso para individuos como Caitlin. En la última parada de nuestra visita biotecnológica, nos aventuramos en uno de los retos científicos mayores de todos los tiempos: intentar entender cómo controlan los genes nuestro destino. Los genes desempeñan un papel tan importante en nuestra vida que determinan el tipo de persona que desarrollamos y que terminamos siendo. Es el verdadero reto de la genética del futuro y es muy emocionante porque permite que nos entendamos mejor a nosotros mismos como individuos. Giles está a punto de entrar en un lugar en el que están haciendo trabajar a animales para entender mejor a los seres humanos. Las criaturas que se están estudiando son tan importantes que se tiene que poner ropa protectora para asegurarse de que no las contamina. En este laberinto se están analizando los secretos genéticos de los ratones mutantes. Y hay literalmente miles de ellos. El ratón es un buen modelo para el hombre. Aunque sea pequeño y peludo y nosotros seamos grandes y no tan peludos, sabemos que su fisiología y su bioquímica funcionan de una manera muy similar a la nuestra. Es como la ciudad de los ratones. Míralos en estos bloques tan altos. Por lo visto, los ratones y los seres humanos comparten un 90% de genes, y para estos genetistas esto es enormemente útil. Sabemos que en la población humana existen todo tipo de alteraciones de ADN. Tú tienes alteraciones de ADN. Esas alteraciones hacen que seas más susceptible en el futuro a padecer Alzheimer, enfermedades cardiovasculares o diabetes con el paso de los años. Necesitamos conocer la relación existente entre estas alteraciones y lo que ocurre en los seres humanos. Podemos estudiar cómo los genes provocan enfermedades en los ratones y podemos traducirlo en cómo los genes causan enfermedades en los humanos. Para averiguar cómo funcionan los genes en los ratones, primero se les inyecta a los animales una sustancia química que altera aleatoriamente el ADN en su esperma. Se les ha puesto la inyección a todos estos ratones. De hecho, 3 inyecciones diferentes que alteran su esperma para que cuando se regenere, todas sus crías sufran mutaciones. Los ratones machos con el esperma mutado se colocan en jaulas para aparearse con las hembras. Cuando nacen las crías, se examina cada una de ellas detenidamente para descubrir los rasgos atípicos que puedan tener. Parece bastante normal. Comprobamos al detalle dónde tienen los dientes, si tienen el número correcto de dedos o el número adecuado de colas.